quiste en una fibra muscular. Aquí también ven lo mismo. Este es un tejido muscular de un roedor. Estas son las fibras musculares y aquí entre las fibras musculares ustedes observan, estos son los quistes de Trichinella spiralis y dentro de ellas se ven la larva enroscada, de ahí viene el nombre de spiralis. Aquí está una larva fuera del quiste después de haber desenquistado, como también esta de aquí. Entonces, ¿cuál es en cuanto a aspectos epidemiológicos? Tenemos que el reservorio son numerosos mamíferos, ya cerdos, ratas, gatos, perros, osos, focas, morsas, jabalí, caballo. O sea que hay un reservorio bastante importante, ¿sí? La triquinosis humana, hoy día con los cuidados que se tienen y sobre todo con la congelación que se hace con frecuencia de la carne, es mucho menos frecuente. Varía, pero de todas maneras de un país a otro, entre países que no hay triquina para nada y países que llegan hasta un 16% de prevalencia, y a nivel de los cerdos la prevalencia puede ser de 0.02 a 40% según los países, o sea que es muy variable y todo esto está muy ligado a la forma en que se crían los cerdos. Esta es una enfermedad cosmopolita y sobre todo en países que consumen cerdo, en países que por razones religiosas como los países musulmanes o Israel, esta enfermedad no está presente, porque la fuente principal para la infección del humano son los cerdos. Entonces, ¿cómo se contamina el ser humano? Por comer carne cruda o mal cocida de cerdo, de jabalí. Y aquí vemos algunas de las especies: Trichinella spiralis, la más importante, Trichinella nelsoni, Trichinella nativa y Trichinella pseudospiralis. Ya, entonces aquí está lo mismo, hay varias especies, como ustedes ven, siendo la Trichinella spiralis la más frecuente y más extendida. Y aquí ven en azul todas las zonas donde se ha descrito la presencia de Trichinella spiralis, en amarillo algunas zonas, sobre todo del África, donde se ha descrito Trichinella nativa, y en algunas zonas más al norte de Estados Unidos y Canadá, incluso en Groenlandia, donde hay Trichinella nelsoni. Aquí solo como ejemplo, aquí se les indica un brote que hubo en la Argentina ya en 2018, donde se llegó a tener hasta 283 personas infectadas. ¿Sí? Ese brote se controló mediante la prohibición de comercialización de animales que se impuso por el Ministerio de Salud argentino. Ya en el caso de Chile, ustedes vean acá el número de casos, más o menos anualmente desde 1990 hasta el 2009, de que termina esta información, se ve la presencia de algunos casos de triquinosis, o sea que es siempre posible encontrar. Aquí también vemos otra vez en Chile, en las semanas epidemiológicas más frecuentes son las semanas del 30 a 43. Sí, aquí vemos también algunos casos de triquinela descritos en Estados Unidos. Y aquí, para que vean que esta es una enfermedad que produce alerta, aquí hay una alerta de un brote de triquinela en la provincia de San Luis.
Y tenemos acá el ciclo, ¿no? En el ciclo, entonces, el hombre es una antropozoonosis, el hombre es un huésped casual. Casual cuando consume, y esto es lo que no hay que olvidarse, cuando consume sobre todo carne de cerdo que tiene en su carne los quistes, los quistes de triquinela, consume el ser humano carne mal cocida, poco cocida o no cocida, y va a tener se va a desarrollar el gusano, en primer lugar en un ciclo intestinal, donde van a aparecer las larvas y también aparecen los gusanos adultos en el ciclo intestinal. La hembra grávida va a poner larvas, esas larvas van a llegar al torrente sanguíneo y se van a ir a alojar en el músculo del ser humano. Por otra parte, el cerdo con frecuencia se infecta al comer sobre todo roedores o carne cruda, ¿no? Los roedores son parte del reservorio de la enfermedad. Entonces, para nosotros retener de manera importante roedores, cerdo y hombre. Normalmente los roedores contaminan a los cerdos y los cerdos contaminan al hombre si éste consume carne cruda o mal cocida, ¿no es cierto? Esto es otra vez el ciclo que ya hemos hablado, y el hombre es un huésped de alguna manera accidental cuando consume carne mal cocida de cerdo. Y también hay que señalar que es importante hablar del ciclo sinantrópico, que incluye sobre todo algunos mamíferos que se alimentan de carroña de otros animales, ¿no? Y entonces ustedes ven aquí varios animales silvestres que están naturalmente infectados. O sea que tiene un ciclo bastante amplio. Ya para el hombre, el ciclo sinantrópico está ligado sobre todo al cerdo y el consumo de carne mal cocida, pero hay que tener también cuidado porque como es un quiste tan pequeñito, apenas hemos dicho que mide 0,05 milímetros, a veces no se lo ve, y uno puede comer embutidos, muchos embutidos son crudos, ¿no es cierto? Y eso podría infectar a las personas, pero también si se le da desperdicios con restos de carne, se pueden infectar los perros, los gatos y los roedores. Aquí nada más para recordarles entonces, hay un ciclo intestinal y posteriormente hay un ciclo, el más importante, que es el ciclo muscular, y es el consumo de carne de cerdo no cocida, cruda, preparada con salación, etc. Ya a nivel entonces tenemos a nivel del ser humano, aquí tienen ustedes los quistes en los músculos, también lo mismo va a suceder en el cerdo. Estos son los tipos de carne, entonces, que es difícil observar los quistes por lo pequeños que son, y este tipo de carnes de embutidos también son peligrosos si no se los cuece bien. Ya vean ustedes, aquí podrían haber quistes y ustedes no lo ven con una lupa tal vez. Estos ricos jamones también pueden tener quistes, y por más delgadito que ustedes corten las tajadas de jamón, pues como el quiste apenas mide 0,5 milímetros, no se lo ve y podría estar perfectamente ahí. En cuanto a la patogenia, entonces, en el ser humano hay una fase intestinal, ya donde
se consumen los quistes, de estos quistes van a salir las larvas por acción de los jugos gástricos. Estas larvas se van a desarrollar hasta hembras y machos el intestino. La hembra grávida va a poner a nivel de la mucosa intestinal, donde va a producir una inflamación transitoria, va a poner la hembra grávida, como es vivípara, va a poner o va a producir larvas, y estas larvas, que son de las hembras que han sido puestas a nivel intestinal, van a ir al torrente sanguíneo y al torrente linfático, y de ahí van a irse posteriormente a alojarse en los músculos. Ya, entonces acá tenemos una larva. Ustedes ven acá, está enquistada. Es un quiste relativamente amplio, que es muy bien irrigado para alimentar a la larva. Esto se llama una célula nodriza, porque es una especie de célula que alimenta de alguna manera a la larva por el sistema vascular del ser humano. ¿Sí? Estas larvas pueden tener movimiento y, por supuesto, van a dar un proceso inflamatorio muy importante que va a llevar posteriormente a la fibrosis y la calcificación, con la muerte de la larva en algunos meses o incluso años. Aquí ven esta hermosa representación de una célula nodriza con su larva en el centro. En cuanto a la sintomatología, el periodo de incubación puede ser entre 3 a 30 días desde que se ha consumido la carne contaminada, la carne con quistes. A veces es asintomático y a veces hay pequeñas molestias tipo gripe, es decir, tos, dolores musculares, un poco de fiebre, ¿sí? Y es por un proceso inflamatorio debido a la presencia de estos cuerpos extraños. Hay un periodo intestinal donde están las larvas que van a transformarse posteriormente en gusanos adultos, y después de 24 horas aproximadamente, las hembras penetran la mucosa intestinal y van a empezar a colocar larvas, y la presencia de estas hembras adultas y machos también adultos, más las larvas a nivel intestinal, pueden producir náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, cólicos abdominales, sudoración intensa y postración general. Esto se debe tanto a la presencia de los gusanos, larvas y adultos, como también al proceso inflamatorio que su presencia produce en el intestino. Las larvas desde el intestino vía sanguínea van a migrar hacia los músculos, y al migrar van a ir produciendo ruptura de vasos e inflamación a nivel muscular. Y en ese caso hay fenómenos tanto alérgicos por la presencia de las larvas, como también fenómenos, digamos, patológicos por el mismo hecho de la presencia de las larvas, y se puede observar edema, hinchazón de la cara y de los párpados, fiebre, molestias frente a la luz, lo que se llama fotofobia, conjuntivitis, dolor, espasmos musculares, y estos dolores musculares se exacerban con los ejercicios. Puede haber infartos ganglionares, puede llegar hasta el miocardio y dar una miocarditis o alteraciones cerebrales, y finalmente, muy notorio en esta
parasitosis es que puede haber una eosinofilia entre entre 20 y 80% de los glóbulos blancos pueden ser eosinófilos, una muy importante eosinofilia. Lo que caracteriza entonces más que todo son los dolores musculares, sobre todo de los músculos que trabajan mucho, pero también puede afectar, como hemos dicho, el cerebro y también a nivel del corazón. Aquí ustedes están viendo una persona que tiene el rostro abogatado, edematoso y con unos signos de hinchazón de los párpados. También puede haber secreción y enrojecimiento de los ojos. Y aquí ustedes ven en las uñas estos pequeños zonas rojizas que son lo que se llama hemorragias en astillas y dedos hipocráticos. Aquí se ve mejor el edema palpebral y el edema facial. Una vez que ha pasado esta fase de migración prácticamente, la enfermedad va, y cuando ya las larvas están enquistadas en los músculos, ya han producido el proceso inflamatorio, entonces después va a haber una regresión lenta y desaparición de la clínica en 2 a 3 meses, y en algunos casos, si la infección es muy intensa, se va a pasar a una cronicidad, ¿sí?, caracterizada por persistencia de dolores musculares, sobre todo durante el ejercicio, ¿sí? Y esta exacerbación de la clínica podría llevar, si es muy intensa, a la muerte de la persona, y finalmente las larvas enquistadas se van a calcificar y la enfermedad de alguna manera termina. Ustedes ven acá, estas son fibras musculares, y aquí ustedes ven larvas dentro de su quiste, larvas de trichinela. Complicaciones que puede dar a nivel del sistema nervioso central: una inflamación del encéfalo, una encefalitis, y a nivel del miocardio, una miocarditis que puede evolucionar hasta en 4 a 7 semanas. Este es un resumen de lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, la enfermedad comienza por el consumo de carnes crudas o mal cocidas, y después va a haber una fase intestinal, y después salen las larvas que han sido producidas a nivel del intestino por los gusanos adultos, las hembras adultas, y estas larvas van a invadir entonces los distintos órganos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Uno, primero, por un buen interrogatorio de antecedentes de haber consumido carnes crudas o mal cocidas de cerdos, que en general son cerdos que no son criados en condiciones apropiadas. Eso es cuando familias crían un cerdo, lo tienen ahí bien guardado, y un día lo matan, invitan a los vecinos y varios se enferman. Entonces, eso es importante. Los datos de anamnesis y de consumo de cerdo, los datos clínicos caracterizados por lo que ya hemos dicho, pero sobre todo por dolores musculares. ¿Sí? Se podría encontrar, pero como debido al tamaño de los gusanos, se podrían encontrar los gusanos adultos en las heces, pero ya ustedes han visto que su tamaño dificulta mucho la ubicación en las heces. Cuando se hace un hemograma, lo que más sorprende es la eosinofilia, muy importante,
superior en general al 20%. Una cosa que se puede hacer también es una biopsia muscular, sobre todo del músculo deltoides, y ahí se pueden utilizar varios métodos para buscar a las larvas. Puede ser la compresión de una pequeña tajada de músculo, podría ser la digestión con digestores que se pueden preparar y liberan a la larva, pero también se puede hacer una histopatología con tinción para observar a las larvas. Las pruebas serológicas que van a buscar anticuerpos producidos por el huésped infectado, los más utilizados son sobre todo inmunofluorescencia indirecta y ELISA. También esta enzima, la creatinoquinasa y lactato deshidrogenasa, son dos enzimas que debido al daño muscular que hay pueden estar elevadas y apoyan de alguna manera el diagnóstico de la infección. Hay una intradermorreacción que casi siempre se pregunta en los exámenes, es una intradermorreacción que se llama intradermorreacción de Bachmann, ¿sí? Y esta intradermorreacción tiene una lectura precoz a los 30 minutos y en ella se observa una pápula con un aro eritematoso y entre 12 a 24 una pápula rojiza. Ustedes aquí ven entonces lo que a mis alumnos en práctica les he mostrado, fibra muscular, y aquí está el quiste y adentro la larva. Esta es una larva que se encuentra a nivel del globo ocular. ¿Sí? En tratamiento, entonces en el tratamiento tenemos, se puede utilizar medicamentos clásicos, que son medicamentos utilizados contra otros helmintos. Tenemos el mebendazol, el tiabendazol, el albendazol. Como hay un proceso inflamatorio importante, los corticoides pueden ser útiles. Y finalmente, ¿cómo se hace la prevención? Hay que cocer bien la carne de cerdo, eliminar las ratas que son un reservorio y sobre todo las ratas de los mataderos y porquerizas, control de la carne de cerdo y el congelamiento de la carne de cerdo a menos 20 grados por 24 horas va a eliminar, matar a las larvas presentes. Esto es exactamente lo que acabamos de decir: prevención de la información, crianza higiénica de cerdos, alejado de los basurales y de las ratas, lo que ahora se hace mucho y antes no se hacía. Es por eso ha disminuido tanto esta enfermedad, porque hoy se lo cría a los cerdos en condiciones higiénicas muy bien controladas. No hay que educar a la gente para que consuma carne de cerdo bien cocida. Hay que cocerla o asarla a una temperatura de 75 grados. Los chicharrones, por ejemplo, están perfectamente, estamos protegidos porque por el tiempo que se cocen los chicharrones no hay mayor riesgo. Y hay una inspección sistemática de la carne que hacen los profesionales veterinarios que trabajan en los municipios y las alcaldías, ¿no? Y también congelar finalmente la carne. Muy bien, eso sería este tema. Entonces, una enfermedad no frecuente, pero que siempre podría dar algunos casos de infección. Ahí hemos terminado, pues hay 10 asistentes. Con eso, pues buenas tardes y buena continuación. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.